¿Cómo están mis queridos hermanos? Bendiciones. Una vez más, para juntos aprender en esta escuela de vida, en este discipulado cristiano, que espero con todo mi corazón esté siendo de mucha bendición. Estamos llegando a muchas personas y creo que en muchos lugares están siendo edificados y espero que tú también seas una persona bendecida a través de estas enseñanzas. Y hoy nos toca hablar acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Será aquello que siempre nosotros identificamos cuando estamos en un lugar, sea ciudad, pueblo, una iglesia, ya sea un edificio grande, una estructura pequeña, pero ¿será eso la iglesia? Porque cuando nosotros hablamos de iglesia, generalmente pensamos que es eso, un edificio, una estructura, así, ¿no? Pero la Biblia realmente enseña esto. Vamos a ver qué nos dice en la Biblia acerca de esa palabra iglesia. Bien, la palabra iglesia que se usa en la Biblia literalmente significa asamblea o congregación. No lo olvides, asamblea o congregación. Y la Biblia utiliza la palabra iglesia para referirse a dos cosas distintas: Iglesia universal y la iglesia local. Y cuando hablo de iglesia universal no me estoy refiriendo a una denominación u organización. No, me estoy refiriendo a la iglesia que está y engloba todo el mundo. Universal, está espallada en distintos lugares, y la iglesia local en un lugar. Y vamos a hablar luego de todo eso. Pero vamos a ver estos dos puntos de esta manera. A ver, vamos a ver a qué se refiere la iglesia universal. La iglesia universal, mis amados, es el organismo sobrenatural. ¿Y por qué sobrenatural? Es porque Dios mismo levantó esa iglesia y está formada por todas las personas que están espalladas por todo el mundo. Y repito, no tiene que ver con denominación, no, sino con esas personas que han nacido de nuevo al aceptar en fe a Jesucristo, apartarse del pecado y recibirlo en su corazón. Eso desde el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre sus vidas, y será hasta el día del arrebatamiento, cuando Jesús regrese por segunda vez. Y una cosa importante que tenemos que ver es lo siguiente. Según 1 Corintios capítulo 12, 27, esa iglesia universal se compara con el cuerpo de Cristo. ¡Wow! Ahí dice la palabra, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Interesante. Segundo aspecto, 1 Corintios capítulo 12 mismo, pero el verso 12 y 3 dice que todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Oye, a ver, ¿qué quiere decir esto? Para entender mejor. Desde el momento en que nosotros hemos confiado en Cristo para ser salvos, el Espíritu Santo nos ha bautizado y nos ha hecho miembros de la Iglesia universal para siempre. Este bautismo, mis amados, no es una experiencia emocional, no es aquella que nosotros hemos experimentado cuando hemos sido bautizados y llenos del Espíritu Santo. No, a partir del momento que tú te entregas a Cristo, el Espíritu Santo viene a tu vida. Y esa es una sola vez y para siempre. No es algo que se repite mañana, pasado. No, mis hermanos. Ya eso hay que entender bien. No es tampoco dependiente de tus súplicas y pedidos que ocurran. No, esa es la gracia, el amor de Dios, que una vez que te entregas a Él, el Espíritu Santo viene y al estar en ti te bautiza, te sumerge, te hace parte de su pueblo y del cuerpo de Cristo. Esto es un hecho espiritual. Recuerda, con cada una de las personas que pone su fe en Cristo, se arrepiente y se aparta del pecado y se hace miembro de nuestro Señor Jesucristo. Así se hace parte uno de la iglesia del Señor. Y lo más triste de todo esto es saber que quien no tiene al Espíritu Santo como tú y yo lo tenemos, lamentablemente no pertenece a la iglesia de Cristo. Eso hay que entenderlo bien. Por eso hoy van luchando y peleando unos otros. Yo sé, esta es la iglesia verdadera, esta es la iglesia tal. No, señores,
Dios Jesucristo solo tiene una iglesia y es universal, que está espallada por todas partes del mundo, y son cada persona que ha entregado su corazón a Cristo, ha confiado en Él. Mira lo que dice en Mateo capítulo 16, verso 15 al 18. Aquí nos declara que esa iglesia universal le pertenece, ¿sabe a quién? A Jesucristo. Mira, te lo voy a leer en su integridad. Dice así: entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice otra traducción. Mira, aquí vemos algunas cosas importantes que tú necesitas aprender en relación a la iglesia. Primera cosa, el nombre Pedro en griego es Petros, y eso significa una piedrecita. Pero también en el verso 18, Jesús usa una palabra griega que es Petra, y esa palabra significa una roca enorme. Mira, aquí lo que Jesús nos está enseñando es que Él efectuó un juego de palabras. No dice sobre tú o sobre ti, Pedro, voy a edificar mi iglesia, o sobre tus sucesores. No, sino sobre esta roca, o sea, sobre la confesión de fe que Pedro había declarado. Tú eres el Señor, tú eres el Mesías. Entonces, Él, o sea, Cristo, sobre esa confesión edificaría su iglesia. Esto es importante conocer. ¿Por qué? Porque Jesús mismo estaba edificando, o iba en ese entonces, al hablar eso, edificar a su propia iglesia, basada en el hecho de que Él es el Cristo, el prometido Salvador del mundo. Por eso en ninguna parte de la Escritura tú vas a encontrar algo que afirme que Pedro sería la autoridad suprema sobre todos los demás discípulos, o sea, el más capo, el principal sobre todos los discípulos. Y peor todavía, afirmar que Pedro tendría sucesores infalibles como los papas, que hoy se exhibe en la Iglesia Católica, que representarían a Cristo y que funcionarían como cabeza oficial de la Iglesia. Por eso la Iglesia Católica considera a Pedro como el primer papa y los sucesores siguientes otros papas, representantes de Cristo en la tierra y líderes oficiales de la Iglesia. Por eso, cuando uno ve la iglesia, cuando la definición de la palabra iglesia católica, se emplea la traducción de la iglesia universal. Por eso es que uno entiende, si nosotros entráramos esto a más profundidad, veríamos por qué ellos se consideran como la única iglesia en el mundo. Y eso está errado. La iglesia no es denominacional, sino la iglesia es la iglesia de Jesucristo, es el cuerpo de Cristo, es un solo pueblo, y eso está compuesto por todas las personas de diferentes naciones, lenguas, razas, que han confiado en Cristo, en fe lo han recibido en su corazón, se han apartado del pecado y hoy son hijos de Dios que andan en la voluntad y en comunión con Dios. Eso que quede claro, hermanos. Cuarta cosa, otra cosa importante es esto. Hechos 20:28 nos revela que Cristo sabe cómo logró formar su iglesia, la compró. ¿Y sabe cómo la compró? Ese texto nos revela que la compró con su propia sangre. Interesante. Y no solamente eso, sino también Efesios 5:23 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. En otras palabras, como cabeza, está diciendo aquí que Él dirige a su iglesia y la iglesia debe sujetarse a Él. Qué interesante, ¿verdad? Y otro aspecto, según Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, el Señor, como cabeza de la iglesia, le dio una misión a la iglesia universal.
Esto es importante saber. No se la dio solamente a los apóstoles o a un determinado grupo selecto de líderes para hacer esta tarea, sino la misión se la dio a toda la iglesia universal. ¿Qué leemos en esos versículos? Mateo 28, 18 al 20. Mira lo que dice. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! La misión de la iglesia: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizarlos a ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no solo eso, enseñarles a esos discípulos que nosotros vamos a hacer todas las cosas que el Señor nos enseña hoy por medio de su palabra. Ahora vamos a ver acerca de la iglesia local. ¿A qué se refiere la iglesia local? Es una asamblea de personas que están de acuerdo en cuanto a lo que creen y se han organizado con el propósito ¿de qué? De adorar, de servir a Dios, edificar a otros creyentes y cumplir la gran comisión de Cristo. Esto es importante. Aquí entra lo siguiente: las diferentes organizaciones como iglesia que hay en el mundo, iglesias locales. La iglesia es una sola, no lo para que lo entiendas bien, pero la iglesia local está organizada en sectores. Por eso tú ves una iglesia en un pueblito, ves en una ciudad, ves en un país. Esa es una iglesia local. El conjunto de todas las iglesias es la iglesia universal. ¿Se entiende? Y la iglesia local puede estar compuesta ahí por denominaciones: Asambleas de Dios, Profecía, Pentecostales, Presbiterianos y tantos que hay. ¿Se entiende ahora? Entonces, ¿con qué propósito esas iglesias locales existen? Para adorar al Señor, no lo olvides, servir a Dios y edificar unos a otros, edificarnos en el Señor, edificar a otros creyentes. Por eso vamos a repasar un poquito cuál es el propósito principal de esa iglesia local. ¿Cuál tendría que ser el propósito principal de esa iglesia local? Hoy vemos la iglesia muy dividida y se han olvidado del propósito principal. A veces estamos en competición, peleando aquí allá, queriendo mostrarse quién es el más grande, y ese no era el propósito de Dios de levantar su iglesia. Una iglesia local, como propósito número uno, debería ser una iglesia que adora a Dios. De verdad, adoración. Efesios 5, 19, 20 nos dice lo que debemos hacer. Mira lo que dice: cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes, mi amado? Es un privilegio, debería serlo, reunirnos regularmente con otros cristianos, creyentes. ¿Sabe para qué? Para adorar y alabar a Dios. Y no solamente eso, sino también orar y dar buen testimonio de quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Qué importante es eso, hermano. Una iglesia local tiene que vivir en ese propósito, adorar a Dios. Segunda cosa, servicio. Esa iglesia local tiene que servir a Dios y servirnos unos a otros. Mira el mandato del Señor en Gálatas capítulo 5, verso 13. Dice ahí: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Mira lo que dice: al contrario, usen esa libertad para servirse unos a otros por amor. ¿Sabe, mi querido hermano? El servicio es la demostración del amor de Dios para con otras personas. O sea, tú sirviendo estás mostrando el amor de Dios a esas vidas. Por eso es necesario considerar que cuando servimos en la iglesia, animamos y ayudamos a otros a crecer, ¿saben qué? En su relación con Dios. Así es, mi hermano. Por eso debemos nosotros servir todos. Además, Romanos capítulo 12:1 nos enseña que la mejor manera de adorar a Dios, ¿sabe cómo es? Sirviendo y haciendo aquello que a Dios le agrada. Por eso, mi amadito, nunca dejes de servir allí en tu iglesia local, allí donde te congregas.
No dejes de servir al Señor porque vale la pena hacerlo. Tercer propósito, importante, evangelizar, evangelismo. Mira, en Marcos capítulo 16, verso 15, el Señor Jesucristo lindo y maravilloso nos dio un mandato para cumplirla y todos debemos hacer. ¿Qué dijo? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sabe? La iglesia existe, ¿sabe para qué? Para un propósito, comunicar, anunciar el evangelio del reino, el mensaje de salvación al mundo. Cuando nosotros hablamos a nuestros amigos acerca de Cristo, del mensaje de salvación, ¿sabes? Vamos a poder rescatarlos de las garras del enemigo y sacarlos de donde están a punto de caer, el infierno. Y podemos nosotros hacer un evangelismo, ¿sabe? Invitando a nuestras reuniones, a las redes, a formar parte de la iglesia local. ¿Sabe? Una iglesia con un buen testimonio va a cumplir fácilmente este mandato que el Señor nos ha dado. Pero si una iglesia va a dar un mal testimonio, compitiendo, dividiendo, como muchos lo hacen, hablando mal de uno, hablando mal de otro pastor, no va a poder conseguir nada. Y eso tenemos que cambiar. De verdad, ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Hechos 2:47, ¿sabe? Nos muestra el resultado y la reputación que alcanzaron los primeros cristianos y apóstoles, discípulos y todos los que se convertían al Señor por causa de ser una iglesia que predicaba no solamente el evangelio anunciando aquello que Jesús enseñó, sino también predicaba con testimonio. ¿Cuál era el resultado? Dice que muchos de ellos creían en Jesús. O sea, cada día se aumentaba la iglesia, los que querían conocer a Jesús. Y ¿sabes qué? Los cristianos se ganaban el cariño, el afecto, el amor de todas las personas. Se hacían querer. Súper, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que volver a suceder, mi hermano. Cuarto aspecto, cuarto propósito. ¿Por qué nos reunimos en la iglesia? ¿Qué tiene que hacer una iglesia local? Tiene que haber comunión. Mira, Efesios 2:19 compara a la iglesia con lo siguiente. ¿Sabe con qué compara? Con una familia, la familia de Dios. Nosotros deberíamos ser como una familia. En el principio la iglesia dice que ellos tenían comunión. ¿Sabe cuál es la traducción? Vivían como una familia. Nosotros existimos como iglesia, ¿sabe para qué? Para demostrar el amor de Dios. Ya no podemos estar hablando mal de uno, hablando mal de otro. Qué pena dentro de la iglesia que estemos hablando mal del pastor, mal del cristiano, mal del hermanito. No es para eso, hermano. Es para demostrar el amor de Dios que está en nosotros. Y si tienes magua, tienes problemas con alguien, lo que tienes que hacer es perdonar en ese amor y avanzar y demostrar a otros que no conocen el amor de Cristo. Y lo van a poder ver en la unión, en la comunión que haya entre nosotros como cristianos. Porque por ser un hijo de Dios, nosotros pertenecemos a una familia grande. Cada uno tiene un carácter diferente, pero debemos aceptarnos unos a otros. Eso quiere decir que los demás creyentes de otras iglesias locales, independiente de la denominación, también son nuestros hermanos y debemos amarnos unos a otros. En nuestro caso, la iglesia local es nuestro hogar y donde nosotros como familia nos llevamos como buenos hermanos y nos ayudamos unos a otros. Así vivimos en comunión. Dios quiere que volvamos a ese principio, volver a vivir en comunión. De veras, hermano. Así que nunca más hable mal de un pastor o de un hermano, de otras iglesias. A veces están creciendo más, dicen, es una soncera, pura chiripa. No da, tenemos que más bien gozarnos. Y al más pequeñito lo humillan, se alegran más bien, creo, por lo que está cayendo. Nada, Señor, tenemos que apoyarnos más bien para seguir adelante. ¿Listo? Quinta cosa importante en el propósito de Dios. Tiene que haber enseñanza mutua. Según Mateo que leímos 28, 19, 20, no solo la iglesia existe para hacer discípulos, para ganar vidas, sí, pero también tiene que haber buena doctrina y tiene que haber enseñanza de la palabra de Dios en cada iglesia local. Y esa es la base, ¿para qué? Para que haya un crecimiento espiritual en cada cristiano, en cada creyente. Si no conocemos la verdad,
no vamos a poder aplicar a nuestras vidas. Por eso es importante la enseñanza y el discipulado. La palabra, tienes que leer, tenemos que enseñar, mis amados hermanos. En Hechos 2:42 dice que la iglesia primitiva perseveraban los creyentes, ¿saben qué? En la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina tiene que ver con instrucción y enseñanza. En Efesios 4:13, la meta de esa enseñanza era, ¿sabe qué? Formar un grupo muy unido, y no solamente eso, sino la meta era llevar a la iglesia a la perfección. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer. Algo también que tenemos que aprender es lo siguiente, mis hermanos. La responsabilidad, tu responsabilidad en la iglesia local. Como creyentes en Cristo, nosotros debemos unirnos a una iglesia local. ¿Estamos en una iglesia local? Muy bien, pero si no lo estás, tienes que unirte lo más pronto posible, porque ahí vas a encontrar líderes y otros creyentes o cristianos maduros, quienes por esa madurez espiritual van a ayudarte a crecer espiritualmente y te van a guiar por el buen camino. Por eso, número 1, debes por convicción reunirte con la iglesia. Cada uno de nosotros necesita comunión y el apoyo mutuo que podemos recibir en esa iglesia local. Hebreos 10:25, el Señor nos enseña que no debemos dejar de congregarnos. Segunda cosa, debes observar a los líderes de la iglesia en que te reúnes. ¿Cómo es eso, pastor? Esa es otra parte de tu responsabilidad. No, tú tienes que ver cómo son tus líderes. Hebreos 13:7 nos dice qué aspectos de su vida debemos considerar y qué es lo que debemos imitar. A ver, leamos. Piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios. Primer aspecto, si anuncia el mensaje de Dios, se interesa por las vidas, pues ellos confiaron siempre en Dios. Segundo aspecto, fe, fidelidad, confianza y fe de creer en Dios. Siempre piensen mucho en ellos, dice, y sigan su ejemplo. O sea, ¿cómo debemos responder a ese liderazgo? Siguiendo su ejemplo. Dios mío, eso hay que considerar y hay que observar de nuestros líderes. Tercera cosa, debes ayudar a la iglesia local por medio de tus ofrendas. Yo te animo que leas 2 Corintios capítulo 9, versos 6 al 12. Tú vas a encontrar unos pasajes hermosos en relación a Dios, de cómo tu responsabilidad con tu iglesia local también es aportar, apoyar con tus ofrendas. Y el versículo 7 nos dice que debemos dar cada uno de nosotros. ¿Y sabe cómo debemos darlo? Debemos darlo con alegría. Así que, mi hermano, esa también es otra responsabilidad. Por eso es importante ofrendar. También es importante dar tu diezmo. Esos recursos ayudan para avanzar en la obra del Señor y la expansión del Evangelio del Reino, además de poder ayudar a las personas necesitadas y cuantos necesiten todavía de aquí enfrente. ¿Correcto? Muy bien. Y otra cosa, debes servir. Esa es otra responsabilidad tuya en la iglesia local. Debes servir a otros en la iglesia donde te congregas. Sabes, cada uno de nosotros, tú, por ejemplo, tienes por lo menos un don especial, un don espiritual para servir. ¿Y un don qué es? Es una capacidad, una habilidad especial que Dios te la da. ¿Para qué? No para hacerte el grande. Algunos tienen un don de sanidad. ¿Qué capítulo ya soy sanador? No es eso y se meten de orgullo. Algunos tienen don de sabiduría, discernimiento de espíritus. Y bueno, pues creen que son los arcángeles del cielo. Nada que ver, hermano. Un don ha sido dado ¿para qué? Para servir. Para que tú bendigas a otros. De verdad, para edificar a otros creyentes y, ¿sabes? Sobre todo, para darle la gloria a Dios. Por eso 1 Pedro capítulo 4, verso 10-11 dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios una capacidad, un don especial
Úsela bien en el servicio a los demás, dice. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Según nuestros versículos, realizar la obra del ministerio es la responsabilidad de los líderes de la iglesia. Solamente no, sino también la responsabilidad de todos los miembros de la iglesia, de todos. Por eso dice cada uno de ustedes, sirva, hermano, allí en su iglesia local. Y no solamente eso, fomente y persevere la unidad de la iglesia. Ya bastante se ha hecho daño a la iglesia con división aquí, con división allá. No, Dios quiere, Cristo quiere que su iglesia siempre esté unida para glorificarle y para dar un buen testimonio al mundo, unida en propósito. Por eso debemos perseverar en esa unidad. ¿Y sabe cómo vamos a lograr hacerlo? Lea, por favor, según el libro de Efesios capítulo 4, verso 1 al 3. Allí nos enseña cómo nosotros, nos dice, hemos sido llamados para ser parte, a formar parte del pueblo de Dios. Y ahí nos dice cómo debemos ser humildes, amables, pacientes, brindarnos apoyo, y debemos hacerlo por amor los unos a los otros. Y dice que debemos hacer todo lo posible por vivir en paz. ¿Para qué? Para que no perdamos la unidad que el Espíritu nos ha dado. Qué lindos son esos pasajes que nos enseñan a vivir en unidad. Hoy necesitamos volver al principio de la palabra, hacer todo esto por el cual, y otras cosas más, por el cual la iglesia ha sido levantada por nuestro Señor Jesucristo. Es necesario volver a los principios de la palabra. Es necesario volver a lo que fue la iglesia en sus inicios. En serio, por eso esta enseñanza es importante. Te animo, hermano, a vivir cómo era la iglesia en sus comienzos, cómo era la iglesia primitiva en sus inicios. Es posible serlo hoy, de verdad, pero eso depende de cada uno de nosotros. Oremos al Señor para que de veras Él nos ayude a hacer esa iglesia. Termino con esto. Memorízate esto que está en Hebreos capítulo 10, verso 24-25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mi amado, que Dios te bendiga. Espero que haya sido bendición esta clase, esta enseñanza. Repítelo cuantas veces sea posible para sacarle más provecho. Hasta la próxima, cuando estemos nuevamente aprendiendo más en esta escuela de discipulado cristiano. Chao, bendiciones. Esperamos que este mensaje haya sido transformador para tu vida. Si quieres aprender más, no olvides suscribirte y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos.